Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy José Luis Vera, su anfitrión, y en esta ocasión contamos con la valiosa presencia de la doctora Julieta Haidar. El tema de hoy es homenaje a la doctora Julieta Haidar. Bienvenida, Julieta, no sabes el gusto que me da que estemos hoy aquí en Radio INA. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí. Pues miren, el pasado 12 de mayo de 2023, la doctora Haidar recibió un homenaje en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, muy concurrido, muy asistido por colegas, por alumnos, y si algo quedó en evidencia no solo es la admiración que era evidente pues de los asistentes, sino el cariño que te tenían, ¿no? Y esto se da en el contexto de que la ENA este año conmemora sus 85 años. Entonces, pues me parece un momento muy adecuado por el contexto de tu homenaje y por la celebración, pues conocer más de la doctora Julieta Haidar, pero también de la doctora, mi vecina Julieta Haidar, ¿no? Y un poco no solo conocer pues tu trayectoria académica, sino un poco tu vida, cómo llegas a México, en fin, una serie de rasgos, ¿no? Que tienen que ver con tu biografía personal. Yo te contaba hace unos minutos que recuerdo hace muchos años, yo te había visto por la Escuela de Antropología cuando yo era estudiante, pero me sorprendió un día en que apareció en la jornada un artículo de la doctora Haidar sobre la música y análisis de los textos de Juan Luis Guerra y su 440. Y recuerdo que me impactó mucho porque además no solo había un análisis serio ahí de los textos de Juan Luis Guerra, sino se notaba tu gusto por la música. Y yo dije, mira, también esto hacen los antropólogos, ¿no? Y me sorprendí mucho. Ese fue casi mi primer contacto que tuve contigo, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero que iniciemos desde los orígenes. Te quería preguntar, iniciando, ¿hace cuánto llegaste a México, Julieta, y hace cuánto que estás en la ENA? Sí, yo llegué a México en 1978. 78. Entonces, hace 45 años. Y vine con una beca para estudiar la maestría en Ciencias Sociales de una institución ligada a la CEP, el Centro de Investigación para la Integración Social. Tenía la beca yo y Pablo, mi esposo, tenía la beca en Flaxo. Entonces vinimos hace 45 años. Yo hice la maestría y después de la maestría entré en doctorado en la UNAM, el doctorado en Ciencias Políticas, todos los dos posgrados ligados al análisis de discurso, que es una de mis áreas, ¿no? Y después de eso, en 81, hace 42 años, entré en la ENA. Y soy profesora investigadora hace 42 años. Hace 42 años. Ya Sí. llegaremos a ese punto. Quisiera retomar, pero solo quería ubicar los tiempos en México y en la ENA, ¿no? Y que me platiques más adelante, llegaremos cómo era la ENA de entonces, Sí, qué tan distinta era a la que es hoy. Bueno, cuando uno te escucha hablar, intuye que no eres mexicana, no sé que eres brasileña, pero ¿dónde naces exactamente, Julieta? Yo nací en Olimpia, que es una ciudad del estado de São Paulo, en el interior, y mis padres migrantes libaneses y sirios. Libaneses y sirios. Sirios. Y nací ahí, somos 4 hermanos, 2 hermanas y 2 hermanos, y es interesante porque la educación con los migrantes, mi abuela, mi papá y mi mamá hablaban árabe y nosotros aprendimos un poco el árabe oral, ¿no? ¿A qué se dedicaban tus padres, Julieta? Mis padres vinieron migrantes, pues, después cerca de la Segunda Guerra Mundial.
bastante mal económicamente, eran migrantes, y mi papá, como buen árabe, se dedicó a vender bobelinas, como dice, a vender telas, ¿no? Entonces, vendía eso, iba a São Paulo, la capital, para comprar las telas y vendía en los hacendados de café Seca de Olimpia. Así era. Y mi mamá lo ayudaba. O sea que no Así había, fue. digamos, una tradición vinculada con la academia. en No, fin. no había, porque él vino un migrante muy joven, llegó a Brasil con 16 años y mi mamá vino más chica. Y nada de academia. Sin embargo, era interesante que en la educación que dio a los hijos, siempre se preocupó mi papá y mi mamá en que fuéramos de universidad. Entonces, yo estudié en la universidad, mi hermana estudió, pero no quiso seguir, y mis dos hermanos son médicos. Estudiaron medicina, sí. Oye, siempre hay una frase que siempre me ha impactado mucho que decía Rilke, ¿no? Decía que la patria, la verdadera patria, hoy podríamos decir la verdadera matria Matria, de las personas es su infancia. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en Brasil en esa época? Por eso, mi infancia en Brasil fue de experiencias de vivir con migrantes, de vivir con una familia bastante de clase, bastante económicamente bastante poco pudiente, o sea, no era ni clase media. Y creo que la experiencia fue muy interesante porque me acuerdo, junto con mis hermanos, que voy a contar una anécdota, que en esa época era muy interesante porque yo nací en 44, pues tengo 78 años, y lo interesante que cuando yo tenía 10 años, crecí en 54, estaba la guerra de Vietnam, creo, y en esa guerra es cuando hacen el bubblegum, el chicle, pero era tan caro porque era importado, esa es una anécdota, y nosotros queríamos el chicle y no podían comprar, porque era carísimo importado. Entonces, después de pedir mucho y llorar mucho, mi mamá compró uno y dividió en 4, el bubblegum. Sí, Esa es una anécdota, ¿no? Claro. Entonces, así fue la infancia que mi mamá hacía muñecas de trapo para nosotros. Así era la infancia. Después cambió mucho. Cambió. Oye, Julieta, dices que llegas a México en 78. 78, pero entiendo que antes de llegar a México, o sea, que no saliste directamente de Brasil a México, ¿no? No. ¿En qué año sales de Brasil y un poco los motivos? Nosotros somos, voy a contar un poquito la historia, no puedo contar toda la historia amorosa, que tardaría mucho, pero sí quisiera contar la historia de un poco de gitana que tenemos, ¿no? Yo estudié en Brasil todos los estudios hasta licenciatura, y hice después una maestría en literatura hispanoamericana en São Paulo, y a partir de ahí me dieron una beca, y esa beca conocí a Pablo en Madrid, en 1968. El año de los movimientos estudiantiles en Francia y también aquí, ¿no? En América y todo eso. Entonces, conocí a Pablo ahí, con esa beca. Él tenía 6 años estudiando en Madrid y ahí lo conocí. Después de ahí, yo regresé a Brasil. En 72 nos reencontramos en Perú y nos casamos. En junio de 72. Y el año pasado hicimos 50 años bodas de oro. Okay. Después de Perú, 4 años en Perú. En 76 fui a Ecuador, 2 años y medio, y 45 años aquí. O sea, esa fue la trayectoria de después de que me casé, que son 50, va a ser ese junio 51 años fuera de Brasil. Claro. ¿Por qué México, Julieta? Digo, pasas un buen tiempo en Perú y en Perú, en Ecuador. 4 años en Perú, porque ahí llegó él que iba a Chile, menos mal que no fue, porque con Allende se hubiera muerto. Paró en Perú, que le ofrecieron un trabajo y quedó. Entonces en Perú, él quedó ahí, y ahí estudié quechua, me gustaban mucho las lenguas indígenas, y quedé 4 años. Después en Ecuador seguí con el quechua y seguí trabajando con semiótica en la Universidad Central de Ecuador. Y después de Ecuador, lo que pasó fue que Pablo y yo pensamos en buscar otros horizontes. Y entonces fue cuando él vino a México. Y cuando viene a México, le ofrecen 2 becas. Entonces venimos así, por eso venimos. En esa época que llegamos aquí en 78, había muchas becas de la Secretaría de Educación para América Latina entera. Entonces, en Flaxo, en la UNAM, en varios lugares, ¿no? Muchas becas.
Entonces vinieron de mucha América Latina, muy interesante, México. Sí. Lo que es curioso es que es una época donde hay una inmigración masiva de muchos, de mucha gente de Sudamérica, pero los motivos solían ser distintos, ¿no? Algunos venían, por ejemplo, en 78, ¿no? Algunos venían por cosa política, por supuesto, y otros por otras condiciones, pero había mucha beca, eso es lo bueno. México fue un polo de atracción muy importante, intelectualmente, políticamente también. Claro. Sí. Julita, bueno, yo sé que la maestría y el doctorado lo haces aquí, pero me cuentas que originalmente estudias la licenciatura en Brasil. Sí. ¿En qué me dices? Entonces, yo estudié la licenciatura en Brasil en lingüística y literatura. Lingüística. Y lo interesante es que en 63, cuando yo entré, porque 64 fue el golpe militar en Brasil. Y ahí fue cuando, correspondiendo un poco a también lo que pasó en América Latina y en México, en 64 mataron muchos estudiantes. El movimiento estudiantil era un movimiento muy ligado al proletariado, ¿no? Y ahí estudié lingüística y fue interesante porque en lugar de la filología, yo fui una de las primeras generaciones que estudia la lingüística estructural. Entonces yo fui estructuralista en la literatura, el estructuralismo tanto en la lingüística como en la literatura. Eran modelos estructurales en la licenciatura. Después cuando en 64, 65 que yo hice, 66, que yo hice la maestría en literatura hispanoamericana, ya había otros modelos, ¿no? Pero también seguían siendo estructurales. Y una cosa, cuando llegas a México, la lingüística que se practicaba entonces aquí también era muy distinta. No, cuando yo llegué a México, que llegué en 78, todavía seguía siendo estructuralista. Y también Chomsky, ahí entraba Chomsky. Uh-huh. Sí, ahí estaba el estructuralismo, y el Colegio de México, por ejemplo, era el representante cuando yo llegué aquí. Íbamos mucho, estaba yo en ese centro de la CEP, Centro de Integración para la Investigación Social, que dirigía la esposa del secretario de Educación Pública, Gloria Bravo Aguja. Uh-huh. Y entonces ahí tenemos mucho contacto con el Colegio de México. El Colegio de México y la UNAM era lingüística estructural, y también Chomsky. Eran los dos, la gramática generativa. Y la literatura también del Colegio de México tenemos mucho contacto tanto con los programas del colegio como de la UNAM. Eso era México. Mira, me contabas que en algún momento, bueno, fuiste estructuralista, pero lo fuiste transformándote, aunque hacia el final abordaremos una faceta en ti que tiene que ver con el asunto de la transdisciplina. Exactamente. Eso lo desarrollaremos más. ¿Cómo fue tu cambio? El cambio fue que cuando uno está con el paradigma, la epistemología hegemónica, que era el estructuralismo, ¿no? En la década de 60, 70, la hegemonía era esa, entonces uno no cuestionaba. Los programas eran estructuralistas en la lingüística, en la literatura, en la historia, en varios tipos de campos cognitivos. Entonces uno no cuestionaba el estructuralismo. Con suerte uno tenía que aprender. Por ejemplo, Greimat en los modelos estructuralistas de la literatura era bastante complejo porque eran modelos formales muy complicados, ¿no? Para que uno aprendiera. Entonces no se cuestionaba. Yo creo que en 76, o antes en Perú, en 74, 75, empecé a dejar el estructuralismo. Cuando estaba en Perú, empecé a estudiar quechua, empecé a preocuparme por las culturas ancestrales, salí del estructuralismo y empecé a buscar tendencias dentro de otras perspectivas, por ejemplo, las tendencias del análisis de la lengua y de la cultura desde el materialismo, por ejemplo, en ese momento, que fue a mediados de 60, y creo que en Ecuador seguí con esa posición, 76, 78 en México ya era totalmente la posición antiestructuralista y era la posición materialista, por ejemplo, del análisis del discurso de ideología desde el materialismo, ¿no? Y del poder. Foucault, por ejemplo. Claro. Ahora iremos más hacia la parte académica. Pero quisiera preguntarte cómo fue tu primer contacto con México, con un país, pues, en fin, peculiar. Venías ya de Perú y de Ecuador, y en fin, digamos que ya estabas en el castellano, pues, ¿no? Como lengua, pero ¿cómo fue tu primer encuentro con México? Bueno, yo creo que, como tú dices, es interesante lo que plantea, la categoría que plantea Basarab Nicolescu, que estuvo aquí en la radio, en la entrevista. Basarab Nicolescu ya estuvo aquí, que él usa la categoría muy interesante ligado a la transdisciplina de transculturalidad.
E como tu comentaste, há um processo de transculturalidade que eu vivi passando de Peru a Equador e a México. Quando hago isso e salgo do Brasil, mas bem, quando salgo do Brasil, a abertura da transculturalidade com as culturas ancestrais foi muito emocionante para uma brasileira, não? Porque allá em Brasil não havia tenido contato com as culturas indígenas, para nada. Porque São Paulo e o sul do Brasil temos grupos indígenas, pero muito invisibilizados. E quando chego a Peru, é que vejo os grupos indígenas étnicos em Lima. Então, al ver isso, me descubro, a partir da linguística já não estrutural, já uma linguística ligada à antropologia linguística e à cultura e linguagem, descobri o interessante da cultura quechua. Então, empiezo a estudar quechua 4 anos. Então, em Peru, já me abro para a cultura ancestral e depois também em Equador, sigo com isso. Escrevimos livros sobre a cultura quechua. E quando chego em México, eu creio que é onde, junto com os Andes, eu creio que Bolívia, Peru, Equador, México é um polo importantíssimo nas culturas ancestrais. E aqui a riqueza que uno encontra é impressionante. E chegando aqui, me dediquei, por isso entrei em antropologia. Depois de terminar a maestria em esse centro, entrei em antropologia, na Escola Nacional de Antropologia, que foi em 81, que foi allá, não? Então, a partir de aí, tenho o contato com a antropologia mesoamericana. Esto es. Sí. Julita, tú cuando llegas a la ENA, ya llegas a las instalaciones que están al sur de la ciudad, ¿no? Que llegan ahí en el 79, pues se cambia la ENA del Museo Nacional de Antropología, pasan a Copilco, ¿no? A Cuicuilco, perdón. A Cuicuilco. ¿Cómo era la ENA de entonces? Entonces la ENA... Digo, ahora que estamos conmemorando los 85 años. La ENA estaba con el edificio principal y estaba también con el otro, creo, ¿no? El anexo, sí, ya estaba. Sí, ya estaba el anexo, pero no estaba el otro. No estaba el tercero, entonces solo había los dos y la ENA como que ahí era interesante porque tenía nomás 2 años, por ejemplo, yo digo que soy una de las más antiguas que está ahí ahora, porque era interesante porque al cambiar del museo al sur de la ciudad, a Cuicuilco, que era, por ejemplo, una de las primeras pirámides de vestidos que hay, Cuicuilco, con lo que pasó con el Chitle ahí, ¿no? Que cubrió todo. Era interesante porque descubre con la ENA un nuevo espacio-tiempo. Un nuevo espacio-tiempo muy diferente de lo que estaba en el museo. Claro. Entonces ahí para buscar constituir não só a parte geográfica do espaço-tempo, sino como planteia Bakhtin del cronotopo cultural de um novo espaço-tempo ligado ao sur, não? É muito interessante a ENA nesse momento. E tinha muitos estudiantes, era outro tipo de estudiantes, fue cambiando la ENA, ¿no? En 42 años. Claro, yo pienso que siempre ha habido sobre la ENA como varios mitos. Uno, el mito de la leyenda negra, ¿no? De que siempre va deteriorándose, pero también una especie de mito sobre, yo siempre argumento que la famosa edad de oro también tenemos que revisarla, ¿no? Sí. Ya llegas en un momento donde la ENA se había masificado, tiene una gran cantidad de planes de estudio, pero ¿sientes que se ha transformado mucho en los últimos años? Revisando un poco estos, a veces, visiones míticas de la propia escuela. Sí, o sea, 81. Si vemos, no vamos a hacer toda la etapa de la ENA, porque no daría tiempo de ver las etapas, y además hay varias gentes. Con 85 años, yo creo que hay varios intelectuales y profesores y alumnos que están participando ahora para recomponer la memoria, ¿no? de la ENA en los 85 años y ver los cambios. Ahora, yo entré en 80, la etapa importantísima de 68, yo todavía cuando entro en 81, todavía había mucho de la memoria de la cultura política de 68. Sí. Había mucho. Todavía era muy aguerrida la ENA todavía. Los estudiantes tenían un compromiso político muy importante, y además un compromiso político que semióticamente estaba en la ropa. Por ejemplo, usaban guarache, usaban la manta, usaban morral, o sea, y no admitían que nadie, una anécdota, no sé si te acuerdas, no admitían que nada fuera de traje. No podían ir de traje en la ENA. Porque eso era muy mal visto. Sí, era visto muy como que no se podía, era como
um tabu que tu fores de tacos ou de traje. Bueno. Então era muito interessante, então que havia essa memória de 68 todavia em 80. Después del 80, yo creo que por el 90 fue cambiando, y para ir ahora, porque para hacer todo el paso no daría, fue habiendo un cambio, yo creo que de la masa estudiantil no, porque los estudiantes siguen siendo de capas bajas, o sea, del pueblo, sigue siendo, recursos, sí. sigo también, además también la ENA tenía una gran ventaja o una gran selección de aceptar a los alumnos del grupo étnicos, ¿no? Entonces venían muchos alumnos en la ENA, no iban también, no podían ir a Ibero, no podían al Colegio de México, no podían ir a otras universidades, entraban en la ENA, y yo he tenido el gusto de formar varios estudiantes, por ejemplo, Fidencio Briceño de Yucatán, gran lingüista antropólogo, fue mi alumno, ¿no? Claro. Entonces, y otros. Entonces, la ENA, en Radio INA, estado, sí. Y entonces aquí lo que vemos interesante es que la ENA daba abertura a eso, ¿no? A las culturas ancestrales. Y ahora todavía yo creo que hay un cambio en el sentido de que cambia un poco el compromiso político. Hay un poco de crisis así, pero la crisis no es solo de la ENA, yo creo que es de todo. Claro. Es de todo, sí. Bien. Oye, Julieta, antes de pasar un poco más a tu trayectoria académica, dices que cuando pasaste por Perú, por Ecuador, te ocupaste de lenguas indígenas, del quechua y eso. ¿Aprendiste algo de quechua? Sí, yo estudié 4 años. Estudiaste 4 años. 4 años de quechua. ¿Y en México te vinculaste con algún idioma indígena estudié también? 4 años de quechua en Perú, después 2 años y medio seguí, escribimos libros. Yo iba a las comunidades en Perú menos, pero en Ecuador era más fácil ir a las comunidades quechuas, porque Quito está en los Andes. Entonces, en la cordillera ha estado en las comunidades indígenas, ¿no? Ancestrales, íbamos ahí, visitábamos mucho, y llegué a hablar quechua cuando salí, pero cuando llegué aquí, cuando llegué para hacer la maestría, no tuve contacto porque estaba haciendo la maestría, recién me encontraba con México, no entré con los grupos, pero cuando entré en la ENA, sí. Cuando entré en la ENA, hice doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, pero estaba en contacto con los grupos indígenas a partir de los alumnos y a partir de las lenguas indígenas que se estudiaban en la ENA, ¿no? Entonces, ahí tenemos contacto, incluso tesis que dirigimos de lingüística y antropología son de lenguas indígenas. Sí. Mira, vamos a pasar ahora un poco a la parte más académica, pero a mí me consta que tienes muchísimos alumnos, me decías que has dirigido 120 tesis o más. Imagínate lo que supone eso en una trayectoria. Y hay una frase que siempre me ha llamado la atención que dice que un maestro nunca es del todo consciente de la influencia que tienen sus alumnos. Y aunque al ratito abordaremos tu faceta como docente, quiero preguntarte quiénes son esos maestros que te influyeron, que tú recuerdes, que te marcaron como investigadora, pero en este caso tus propios maestros. Claro. Mis maestros, cuando yo entré en Brasil, con 18 años en la universidad, la suerte que tuve que en la universidad que estudié, que fue en São José do Rio Preto, no en São Paulo, no en la capital, sino que una que estaba cerca de Olimpia, ahí estudié lingüística y literatura, los maestros eran de izquierda. Entonces eran maestros que después fueron perseguidos y algunos hasta muertos con el golpe de 64. Yo entré en 63, pero seguimos con la posición de centro-izquierda, que era peligrosa con la dictadura. Y ahí los maestros eran eso. Entonces tuvimos maestros que impactaron mucho, también conservadores, pero los que impactaron mucho fue uno de latín, muy brillante, que enseñaba lingüística, Flávio se llamaba, otro de literatura, Eduardo. Son maestros, eran jóvenes, bastante jóvenes, y que tenían ese empuje, ¿no? De la enseñanza, pero ligada a un pensamiento crítico. Y en ese sentido me influenciaron bastante, pues. Y también en la maestría. Cuando fui a España, interesante, José Luis, porque fui a España en 68, estaba Franco. Claro. Y ahí pudimos convivir con Franco, con la beca en el Instituto de Cultura Hispánica, ¿no? Y después cuando fui a Perú y Ecuador, seguí con la posición de buscar, lo que estamos diciendo en la trayectoria académica, de buscar la otra trinchera, quiere decir, buscar lo que estaba invisibilizado, buscar las culturas ancestrales.
Esto es. Por eso escribí en Ecuador trabajo sobre quechua. Como investigadores en el INA tenemos el nombramiento de profesores investigadores, ¿no? Ese es el nombramiento que tenemos genéricamente. Sí. Pero claro, los que estamos como tú y como yo adscritos a una institución claramente educativa, pues tenemos que desempeñar ambas funciones. Entonces me gustaría abordar justamente la siguiente parte de la entrevista a propósito de Julieta Haidar, investigadora, y luego Julieta Haidar, docente. Yo sé que has abordado muchísimos temas vinculados con lo que son tus líneas de investigación, semiótica de la cultura y análisis del discurso. De hecho, creo que así se llama tu línea de investigación en el posgrado. Y yo revisé los títulos de tus tesis, tanto de maestría como de doctorado, ¿no? La primera, en la maestría, abordando el discurso sindical y procesos de fetichización, proletariado textil poblano 1960-1970, o tu tesis doctoral, debate CEU, rectoría, torbellino pasional de los argumentos. En realidad quería preguntarte, y para quien vea esto y que no tenga mucha proximidad con estos temas, ¿cómo caracterizar no los temas, sino estas áreas de investigación? ¿Qué sería la semiótica de la cultura en términos muy básicos para que la gente que vea el programa un poco se entere? Y el análisis del discurso. Si pudieras sintetizar un poco. Sí, me parece muy bien los comentarios porque yo creo que es interesante, ¿no? Dar un poco una síntesis, porque es bastante, claro. Bastante amplio. La semiótica de la cultura es una tendencia de la escuela de Tartu, de Estonia, que es liderada que ya se murió, por Yuri Lotman, que se murió en 1993, que viene de Rusia y fue perseguido, y ahí se paró en Estonia y funda en la Universidad de Tartu la semiótica de la cultura. Y la semiótica de la cultura es interesante porque dentro de los modelos del análisis de la cultura, la semiótica de la cultura agarra, no a partir de Levi-Strauss, pero siguiendo un poquito el pensamiento de Levi-Strauss, de antropología semiótica, agarra la semiótica y plantea que la cultura es una semiosis, que toda la producción cultural pasa por la semiosis. ¿Pero qué es la semiosis? La semiosis es toda la producción del signo. Los signos que son en la lengua, que están en todos los sistemas de la moda, de la comida, de los objetos, de la danza, del ritual. Todos los campos de la semiótica es el campo de la cultura. Hay una cierta homología entre la cultura y la semiótica. Entonces, la postura de Yuri Lotman es que la semiótica de la cultura estudia la cultura desde los sistemas semióticos, desde los códigos, y a partir de ahí es cuando se introduce, después se articula con Peirce, y después Umberto Eco retoma a Yuri Lotman, y esa tendencia de la semiótica de la cultura es una tendencia que yo creo de gran valor explicativo de la cultura cuando uno agarra los códigos o los sistemas de la cultura para trabajar. Y también trabaja, por ejemplo, a partir de ahí trabaja toda la producción cultural como texto. Por ejemplo, una pintura es un texto, un ritual es un texto, no solo el texto literario. Un mito es un texto. Un cuerpo es un texto. Un cuerpo es un texto. El cuerpo es un texto. Entonces, todo la ampliación del concepto de texto de la lengua a todo lo que no es texto, a todo lo que no es palabra, es muy interesante. La música es texto. Bueno, entonces, a partir de eso, esa es la semiótica de la cultura, que es un modelo que yo creo que da mucha fuerza para el análisis cultural. Y el análisis del discurso, yo coloco los dos en articulación cuando pongo en diálogo el análisis del discurso y la semiótica de la cultura desde la complejidad y la transdisciplinaridad. Y pongo en diálogo porque el dato antropológico, el dato histórico, el dato arqueológico, todos los datos de las ciencias sociales y humanas son datos semióticos discursivos. Porque son o discurso o, por ejemplo, en antropología física son los huesos o otras cosas más, el cuerpo mismo, ¿no? Y el rostro, por ejemplo. En fin, el análisis de discurso entonces se dedica propiamente a lo que es la palabra. Y la semiótica se dedica a lo que está fuera de la palabra, todos los otros códigos semióticos. Y el análisis de discurso de la escuela francesa, que es la que privilegiamos, frente a lo que está en el libro que tú leíste, de la tesis de
de doutorado, a los 40 ou 50 tendências que há na análise de discurso, ou mais, pero eu coloquei as mais importantes, está nos modelos para analisar discurso. Analisar discurso em várias dimensões. Na ideologia, na cultura, na identidade, no político, no cognitivo, discurso e cognição, discurso e ideologia, enfim. Discurso y cultura, hay identidad, hay muchas ramas del discurso. Entonces, el análisis del discurso de la escuela francesa, al contrario del análisis estructuralista, que solo quedaba en las estructuras del discurso, va a estudiar las materialidades del discurso, que tienen que ver, por ejemplo, el discurso político con el poder y la ideología. En la misma cultura política, el discurso religioso. Esos serían los dos campos que yo articulo desde la transdisciplinaridad. Hacia el final iremos sí, a la transdisciplina, pero claro, lo que queda en evidencia es que los campos o las barreras disciplinares bajo esa perspectiva se diluyen. Pero ya iremos para allá. Sí. ¿Cómo es que te acercas a estas áreas, ¿no? Teniendo primero esta formación, y cómo te vas acercando al análisis del discurso y a la semiótica de la cultura? Por esto, yo cuando me casé con Pablo en 72, todavía era estructuralista. Pero tenía inquietudes porque el estructuralismo, con todos los límites que tiene, que no voy a decir aquí, si quieren buscar en Google o buscar en el ¿cómo se llama aquí? El chat GPT. El chat GPT, pueden buscar el chat GPT, le dan todas las respuestas, 6 respuestas le dan, pero bueno, chat GPT. Entonces pueden buscar, porque entonces no voy a decir los límites del estructuralismo, pero cuando yo llegué en 72 en Perú ya tenía inquietudes, porque el estructuralismo no me daba ninguna respuesta para la ideología, para el poder, para la relación lengua, cultura y poder, y para el análisis en la lengua de lo político y de la ideología. Entonces, a partir de eso, empecé a buscar, por ejemplo, en la literatura materialista traducida en Francia, porque de Rusia no sabía leer, y traducida también en Cuba, de Cuba en la Casa de las Américas, en varias revistas y libros. Empecé a buscar la reflexión materialista del lenguaje de la cultura. Y a partir de ahí, entonces dejé el estructuralismo, como había dicho, y entré en el materialismo. Al entrar en el materialismo, obligatoriamente tenía que ser interdisciplinaria. Entonces salí de la lingüística estructural, salí de la literatura estructural y voy al análisis de lengua, cultura, literatura, ideología, poder, así. Entonces ese es el camino. Para después, cuando llego a México, todavía era interdisciplinaria en Perú y Ecuador. Cuando llego a México, todavía en los primeros años de la maestría en Ciencias Sociales, todavía era interdisciplinaria. En los primeros años todavía era interdisciplinaria en el doctorado y después voy saltando para la transdisciplina. Pero la complejidad. Para allá vamos. Sí. Solo quiero recordarle al público que en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Julieta Haider a propósito del reciente homenaje el pasado 12 de mayo de 2023 que se le realizó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Has mencionado varias veces la palabra política, y cuando uno ve tanto tu tesis de maestría como tu tesis de doctorado, hay claramente una dimensión política como categoría fundamental. ¿Qué papel juega tu visión política como una categoría analítica dentro de lo que estás analizando? Yo creo que después de ser estructuralista, que cuando paso a preguntar, ¿no? José Luis, ¿para qué sirve la investigación? Y cuando empiezo a preguntar, ¿para qué sirve formar recursos humanos? Todavía joven, ¿no? Yo tenía, se puede decir que empecé en Brasil con 24, 25 años, profesora universitaria. Después, cuando llego a Perú, empiezo a estudiar quechua y otras cosas de las culturas ancestrales. En Ecuador doy clases de semiótica, pero aquí, cuando hago la maestría y doctorado, escojo los cursos que tienen que ver con la política. Incluso hago doctorado en políticas. O sea, la formación de la transdisciplinaridad viene desde la licenciatura, maestría y doctorado. Me voy formando inter y transdisciplinariamente. Pero la preocupación con la política viene justamente en el sentido de articular la docencia y la investigación. Yo digo a los alumnos, cuando vienen con la tesis y los temas, yo les digo, o sea, no puedo imponer, pero les digo que para qué sirve lo que voy a investigar.
La primera pregunta es, ¿qué problema van a resolver? ¿Qué problema van a trabajar? ¿Y por qué van a trabajar tales objetos de estudio? Porque yo creo que en términos de una posición de la investigación-acción o una posición de la investigación en términos de orientada a resolver el problema del mundo, todos los problemas que hay en el mundo, debe ser articulado a los problemas políticos, sociales, a los conflitos. Entonces no puede ser así. Por ejemplo, muchos vienen de estética, por ejemplo, diciendo que voy a estudiar lo bello en Grecia. Bueno, estudie, pero ya fue muy estudiado, digo yo, ya fue muy estudiado lo bello en Grecia. Vamos a estudiar lo bello en las culturas ancestrales. Entonces, a partir de colonialidad, llevo a los alumnos a la reflexión crítica. Y esa reflexión es que tengo en la trayectoria, ¿no? En los 80s, cuando uno estudiaba en la ENA, nos formaban bajo el argumento de que se transforma en la medida que se conoce y se conoce en la medida que se transforma. Sí. O sea, había una visión muy claramente en la ENA tenía práctica, esa posición, sí, ¿no? sí. De transformación, Sí. y de no solo producción de conocimiento, sino la utilidad potencial de ese conocimiento, ¿no? Incluso en la ENA, de las tesis, era muy orientada en la ENA, eso es lo importante, orientada a las comunidades, a las culturas ancestrales, pero también orientada en términos de compromiso con las comunidades. Y también, ahora en muchos casos, mucho más claro, que las tesis vuelven a las comunidades. Esto es, hablando de tesis, Julieta, yo sé que tu tesis doctoral fue premiada. No sé si tuvo premio INA, pero tuvo el premio a la mejor tesis en ciencias sociales por la propia UNAM, ¿no? Política y también en el INA. Y también en el INA, en los premios INA. ¿Podrías un poco comentar a manera de ejemplo la investigación que hiciste del discurso del CEU en su momento? Y la rectoría, ¿no? Yo comento rápidamente. Mira, es interesante porque de 87 el movimiento del CEU, cuando voy a hacer la tesis de doctorado, digo, voy a trabajar porque el movimiento estudiantil fue trabajado por muchos, pero nadie trabajó el discurso, ¿no? Entonces, de alguna manera, era un aporte que creo que era importante para hacer un aporte de reflexión sobre los discursos de los estudiantes tan jóvenes. Carlos Imas y Manuel Dorica, el Santos, ¿no? Antonio Santos, sí. Que yo tuve el gusto de conocer a Manuel Dorica y Carlos Imas, pero y Claudia Sheinbaum, cuando yo era compañera de Carlos Imas, claro. Muy jóvenes, lo conocí en 88. Sí, eran líderes estudiantiles. Habían terminado de ser líder estudiantil y Claudia estaba con su bebé de 6 meses. Bueno, más allá de esa historia personal, lo interesante es que con Carlos Imas conseguí el dato, que era la grabación de la TV UNAM del debate CEU-rectoría. En ese debate, entonces estaban varios días que está ahí explicado el corpus. Entonces, en ese momento no teníamos las herramientas de la internet. Entonces teníamos que primero grabar, estaba grabado de la televisión. Fue una locura, como 10 años para constituir el corpus, porque no había la internet, no había computadora. Después de la máquina normal, a la eléctrica, corregir, en fin. Se constituyó el corpus y era muy interesante, y ese es uno de los puntos que trabajo en la tesis, la contraposición y eso todo está en el libro que está agotado, pero está digital. Pueden bajar de la academia.edu. ¿Qué se llama? El debate CEU-rectoría, igual la tesis. CEU-rectoría. CEU-rectoría. Análisis, torbellino de los argumentos. Está en academia.edu, pueden bajar gratis. Ahí está el corpus del discurso, y muy interesante es lo que vimos, grandes abogados como Narro y otros, grandes abogados que estaban en los 10 de la UNAM, con los jóvenes estudiantes de la prepa. Estudiantes de 18, de 20 años, que argumentaban también o mejor que ellos, porque argumentaban de la práctica de la política de ellos, y ganaban en la argumentación, interesantísimo. Entonces, eso yo trabajo. Los argumentos de los jóvenes, los argumentos de rectoría y de los abogados de la UNAM. Muy interesante. La contraposición y la emoción en el auditorio Che Guevara.
muy interesante. Y entonces tenemos videos y todo eso. En el examen de doctorado puse los videos, fue muy emocionante. En 2002 fue el examen de doctorado. Eso sí, es. Sí. Me llama mucho la atención la diversidad de temas que abordas, Julieta. De hecho, me entero que tienes algún ensayo sobre el COVID-19 también. Sí. La posverdad. ¿Podrías comentar, digo, ahora que oficialmente se acabó el COVID por decreto? Oficialmente, todavía, casi sí, por decreto. se acabó la pandemia, ¿no? Pero, Sí. ¿qué hiciste en ese ensayo? ¿Qué es lo que...? Sí, en ese ensayo que está en la revista también está en academia.edu, que es un buen buscador, yo creo que deben buscar, además del chat GPT, que hace hasta PowerPoint y hace artículos, pero no lo hace todo, hace tesis también, pero más allá de eso. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. A los oyentes. Sí, del COVID yo apliqué el análisis de la complejidad, la transdisciplinaridad en el COVID. Planteé donde coloqué la perspectiva de cómo enfocar el COVID a partir de todos los campos cognitivos que involucraban, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, analicé los medios masivos de comunicación con fake news, la posverdad. Cómo es que en ese ambiente de la pandemia existía mucho la posverdad. ¿No? Fue masivo, ¿no? Masivo. Y cómo impactaba, y cómo entraba la emoción, y la vida y la muerte, todos los aspectos fui trabajando. Y planteé también que algunos grupos a partir del fake news, o sea, de la información falsa, de todo tipo, de alarmista, de todo tipo de la muerte, de la vida, cómo es que había ya grupos que decían cómo detectar el fake news. Pero ahora realmente, aprovecho el momento, estamos dentro de la inteligencia artificial y dentro de lo que pasa en el mundo digital, en los medios masivos, estamos en el mundo del fake news, claro, de la desinformación. Y ahí es como podemos decir, de repente tú ves una noticia y manda, y es fake news. Sí, el hecho de que en un primer momento fuéramos profundamente ignorantes sobre lo que estaba pasando favorecía el desarrollo de esto, pero no escapamos de ello incluso teniendo información, porque sigue habiendo información alternativa. Muchísimo, porque además ahí entraron de muy de manera perversa y mala onda la industria de medicina farmacéutica para aprovechar en la industria de la vacuna y todo eso. Entonces ese artículo yo usé no solo en eso, en la revista Oxímora, que saqué sobre el COVID, también saqué otras partes en 2 o 3 artículos más. Sí. Mira, fue un tema sobre el cual proliferó la investigación. En academia.edu. Había que dar cuenta de ello, pero ahí pueden bajar no solo tus tesis, sino muchos más trabajos. Muchos más, ¿no? sí. Hace rato comentaba pues este nombramiento que tenemos los investigadores del INAH como profesores investigadores. Sí. Y a mí pues me consta tu papel como docente en la escuela, no solo porque te he visto durante décadas ahí, sino porque he visto también la gran cantidad de alumnos. Yo no sabía el dato que me impacta de tesis dirigidas, pero me sorprende mucho la cantidad de alumnos que has tenido. Y quería preguntarte, en tu vida académica, ¿qué papel desempeña la docencia? ¿Qué papel le das? Eso es importante. Yo creo que hay una posición, José Luis, de compromiso y siguiendo un poco a Paulo Freire de Brasil. O sea, Paulo Freire de Brasil nunca nunca separa la educación de la política. Y sus modelos de pedagogía del oprimido, pedagogía, libertad, liberación, todo eso que escribe en los libros, es un proceso educativo de compromiso en formar la conciencia no alienada de los sujetos, de formar recursos humanos de pensamiento crítico. Y en ese sentido es que yo creo que la docencia tiene que ir. Tiene que ir no solo para la formación académica muy buena de los estudiantes a nivel de primaria, prepa, licenciatura y el posgrado, sino que una formación en el proceso educativo de recursos humanos, pero con pensamiento crítico, un pensamiento de análisis, un pensamiento que puede llevar a la transformación de muchas cosas. Porque si vamos a algunos modelos que no quiero mencionar, de algunas universidades, no voy a mencionar por ética, y porque no hay que mencionar públicamente, aunque todos saben de lo que estoy hablando, queda implícito, algunos modelos de proceso educativo es para aprender.
para especializarse, pero no tiene un compromiso y un enlazamiento con los problemas socioculturales y políticos. Y la educación y la universidad tiene que ser así. La reforma de un proceso educativo desde la complejidad y la transdisciplinaridad con Edgar Morin, que después podemos ver, plantea una ética de la educación, a partir, mencionando a Paulo Freire, ligado, por eso yo digo que la docencia tiene que ser una docencia comprometida. Una docencia comprometida en formar recursos humanos críticos. Claro. Sobre todo en un momento difícil como el que estamos para la academia, pues más aún, ¿no? Más aún para la academia. O sea, una academia que tenga compromiso. Y entonces el gran problema es que en muchas instituciones, no solo de México, en todo el mundo, en Europa, por ejemplo, la parte conservadora es terrible. Es terrible, no tiene ninguna preocupación en trabajar la formación de la gente en relación a los problemas, ¿no? Claro. Pocas son. Has dirigido, como mencionaste, muchísimas tesis. Muchas, pero sí. Algo que has hecho y que no es tan común, o no es tan común como debería ser, es ayudar y empujar y compilar a veces las investigaciones de tus propios alumnos. Uh-huh. Yo he sido testigo de varios libros que son el resultado del trabajo de tus alumnos, dirigidos por ti, pues, pero que se materializan en libros colectivos de tus estudiantes. Dándoles el papel que merecen. ¿Qué investigaciones tú resaltarías, por ejemplo, que te hayan parecido muy interesantes de tus alumnos dirigidos por ti? Sí, porque por ejemplo, son muchos. Voy a decir algunos. Unos ejemplos solos. No, porque no puedo decir de 120. Algunos, ¿no? Claro. Voy a decir algunos. Algunos, yo creo que ha habido muchas investigaciones importantes. Incluso voy a hacer una recuperación para subir. Porque algunas, las últimas, hace 10 años o 8, ¿no, José Luis? Que ya están digitalizadas, otras no. Sí. Entonces, ahorita lo que podría mencionar son, ya que tú me pediste, son 6 libros que salimos y que estamos publicando digitalmente. Virtualmente, que son 6 libros ligados a las epistemologías de la complejidad, transdisciplinariedad, de colonialidad, a discurso semiótica, y que ellos aplican. Entonces, un libro que salió, que está en la red, en Analética, que pues se puede buscar, es Las Memorias del Agua de Texcoco, que trabaja Oscar Ochoa. Muy interesante. Muy interesante. Otro también muy interesante es de Isabel Galindo, que trabaja el cine insurgente. Y cine narrativo insurgente es el cine de las culturas ancestrales, hecho por cineastas de las culturas ancestrales. Muy brillante. Isabel Galindo también está en ese libro. Otro muy bonito, muy interesante, de Coahuila, es de Gabriel Verduzco, sobre los relatos de brujería en Coahuila. Muy interesante, porque también aplica Bakhtin, complejidad, transdisciplinariedad. Otro también muy bueno de David Terrazas es de los diablos. Compara los diablos de Bolivia, de Ecuador y de México. Y otro, para que no puedan olvidar, son 6. Otro, de Pedro Regadas, muy bueno, que también fue mi alumno en licenciatura, maestría y doctorado, está en el equipo que trabaja sobre las culturas ancestrales, lenguas y culturas, y para destacar que las culturas ancestrales, a partir de la decolonialidad, complejidad y transdisciplinaridad, son tan importantes como otras, no solo la cultura occidental. Y el otro libro es de la Huansca Posjalco Colectivo, donde trabajan la semiótica, el arte y el diseño. Oye, Julieta, Esas son unas, pero hay otras tesis. Bueno, hay muchísimas, sí, ya veo. Hay una tesis de danza conchera de José Luis Valencia. Sí, me tocayo. Sí, José Luis Valencia, que estuvo aquí mismo en... También estuvo aquí con ustedes. Sí, creo que hizo un par de programas, me parece, ¿no? Un par de programas, y también está Marco Tulio Pedrosa, que hizo sobre grafiti. Marco Tulio Pedrosa ahora tiene, ustedes deberían ir allá, porque tiene ahora la 9ª edición del Congreso de Estéticas de la Calle. Acabaron de tener... Sí. Oye, Julieta, en estos 42 años, el contexto ha cambiado, pero el perfil de los alumnos ha cambiado también mucho. Ha cambiado algunos, pero fíjate que en todas las generaciones que he tenido, que son, ahora son, ¿cuántas generaciones? Había que hacer la cuenta en 42 años. ¿Por semestre? Por semestre. De todas las generaciones siempre encontramos, esa es la suerte mía. Ahora un poco menos, porque aparece 1 o 2 en las generaciones, pero antes las generaciones que aceptan el desafío de las epistemologías y de la semiótica y discurso, porque vienen de comunicación, vienen de antropología física, vienen de arqueología, vienen de psicología, y aceptan el desafío de aprender
lo que no sabían. Cuando aceptan eso, las generaciones es interesante porque se apasionan, aprenden, pero también son gente que están ligados a la posición política Esto es. de lucha. O sea, no son, porque si no están así, se van. Pero cuando descubren ese compromiso político, se quedan. Sí, sí. Mira, a lo largo de toda la charla has mencionado varias veces un tema que es con lo que yo quería empezar a cerrar, que es el asunto de la transdisciplinariedad, ¿no? Este posicionamiento. Sí. Y antes que desarrollar algunas otras preguntas, quería preguntarte, ¿cuándo te acercas a... Tú hablas de transdisciplina, pero eso está vinculado a lo que genéricamente se llaman teorías de la complejidad. ¿Cuándo es que te acercas a estos enfoques y a través de qué autores fundamentalmente? Sí. Yo, como te decía, empecé con la disciplina, como era normal, cuando era jovencita. Después yo creo que la interdisciplina, en 74, empecé con la interdisciplina en Perú, seguí en Ecuador y aquí interdisciplinariamente estaba hasta, yo llegué en 45 como 10 años en la interdisciplina, 10 un poquito más. Y después de 10 o 15 años empecé a buscar la transdisciplina, porque me empecé a leer, y no conocía los autores, pero empecé a leer sobre la transdisciplinaridad y hace 25 años que ya lo integro en la maestría, integraba también un poquito en la licenciatura, porque yo he dado clase en licenciatura, maestría y doctorado, pero después dejé un poco la licenciatura, pero siempre di clase en los 3 niveles. Entonces ahí colocaba, pero en principio en licenciatura hace 20 años, 20 y pico, era interdisciplinariedad. Y maestría y doctorado empecé con la transdisciplinariedad. Ahora, aquí lo interesante, José Luis, es colocar que en los últimos años, hace unos 6 años o 8, donde yo conseguí condensar realmente la reflexión epistemológica, en donde no solo queda la transdisciplinariedad ni la complejidad, sino que yo quisiera mencionar, si es posible, que yo coloco 6 epistemologías de vanguardia. Y tú que hiciste filosofía de la ciencia me puede ayudar, que serían 6 filosofías de epistemologías de vanguardia, que son las epistemologías ancestrales. Y tú me puedes decir, ¿pero por qué de vanguardia? Después te contesto, pero bueno, me puedes preguntar porque me preguntaron. Ya. Epistemologías de vanguardia 6 de ancestrales, la epistemología de la complejidad Edgar Morin, la epistemología de la transdisciplinariedad Basarab Nicolescu, la epistemología decolonial con varios autores, Grossfogel, Santiago Castro, sí. Aníbal Quijano, Dussel, claro. Dussel, claro. Y otros de colonialidad, epistemología de Sul con B. Souza, Boaventura de Souza, y la epistemología materialista revisitada. Desde la filosofía de la ciencia, que después te voy a pedir una entrevista para que me ayude, estamos estableciendo un diálogo. Esa es la última postura. Un diálogo crítico entre todas, porque no hay diálogo entre ellas. Hay convergencia, por ejemplo, entre la complejidad y transdisciplinaridad. Hay convergencia entre decolonialidad y epistemología del sur. Pero un diálogo de ellas estamos haciendo. El tema da para muchísimo. Vamos a venir a otra, ¿no? No nos sacarán de aquí, dice. Pero, Julieta, para quien no tenga muy claro, bueno, hace muy poco tiempo organizaste un Congreso Mundial de Complejidad, virtual, sí, está grabado, que iba a ser en México, pero con la pandemia se tuvo que hacer virtualmente, pero bueno, se llevó a cabo. Y para quien no tenga muy claro, porque luego los nombres son rimbombantes y la gente a veces hasta se espanta, ¿qué sería un enfoque transdisciplinar y básicamente en qué se diferencia de los enfoques interdisciplinares o multidisciplinares? Sí, exactamente. Es una buena pregunta, porque generalmente hay confusión, ¿no? Hay confusión porque en muchos trabajos uno ve que principalmente hay una confusión porque la gente dice que la interdisciplinaridad es la transdisciplinaridad y no es. Entonces, en el análisis desde el movimiento epistemológico, primero, como tú sabes, tenemos la multi o pluridisciplinaridad. Bueno, primero la disciplina, siglo XIX, claro. Inicio del siglo XX. La disciplinariedad que la gente dice que de alguna manera es importante. Si no hubiera habido eso, no pudiera haber habido los otros movimientos. Después en la década antes de 60, creo que estaba la multi y la pluridisciplinaridad.
quando já a disciplina não dava conta de responder. Parece de maneira breve. E depois de 60 é que aparece a interdisciplinaridade, que tem a mesma polêmica e discussão com a transdisciplinaridade. Porque quando aparece a interdisciplinaridade, a disciplina não aceita. Dice, isso não sirve, não é científico, esse conhecimento não sirve, é eclético, tarará, tarará. Em 60. Que não seria mais que o diálogo entre disciplinas. É diálogo entre disciplinas, entre 2 ou 3 disciplinas ou 4. Diálogo. Pero a transdisciplinaridade é salto epistemológico profundo, se poder dizer quântico, se uno quer usar caché. Bastaraba Nicolescu é uma física quântica, é salto quântico. O que quer dizer? Porque a transdisciplinaridade implica trenzado que rompe as fronteiras que tu dijiste de las disciplinas. A romper as fronteiras, a antropologia não pode agotar-se. A história não se agota, a sociologia não se agota, sino que tem que haver curso, uma trajetória de ruptura das fronteiras para constituir estudos transdisciplinários. Aunque eso causa miedo a muchos de los practicantes de las ciencias. Miedo y no quieren. Porque supone la dilución de las fronteras de la disciplina en la que se formaron. Sí. ¿Es así? ¿Eso supone...? Supone la dilución, pero la dilución no destructiva. La dilución de convergencia. Porque por eso es que Bédiga-Morin y Bastaraba Nicolescu siempre insisten. Estamos en la transdisciplinaridad o en la complejidad, pero el soporte está en las disciplinas. Pero no quedar na disciplina, porque quedar na disciplina é o conhecimento cerrado, fragmentado do século XIX, de Comte. Sí, por exemplo, pero lo que a gente se asusta é que quando diz antropologia física, tu dices, não vou sair de antropologia física, não quero, ir a psicoanálise. Bueno, pero por eso es el desafío. Claro, es un reto. Al arte, ciencia y arte, ciencia y religión. Ciencia y humanismo. Ciencia y humanismo. Es importantísimo. Pues estamos casi llegando al final, Julieta. Como decía, me sorprende la cantidad de temas que has abordado en tu agenda transdisciplinar. ¿Qué tienes proyectado a futuro? ¿Sobre qué proyectos vas? ¿Qué estás desarrollando hoy por hoy? Sí, hoy por hoy tengo el desarrollo que todavía no está acabado, está nomás en trabajos y artículos pequeños de las 6 epistemologías del diálogo. Eso suena fascinante. Fascinante. Y voy a pedir ayuda, pues, porque eso no hay. Eso voy a hacer. También quiero trabajar ciencia y ética. Porque es a partir para enfrentar el problema de la inteligencia artificial, de eso, en relación al transhumanismo y al poshumanismo. Ciencia y ética. Morán escribió aquel famoso libro de Ciencia con Conciencia, que no era más que una argumentación de la necesidad de un conocimiento ético en la ciencia, ¿no? Exactamente. Esas dos cosas. Las epistemologías que tengo que trabajar más y la ciencia y la ética, ¿no? Ciencia con conciencia y la ética del conocimiento, claro. Pero entonces te estás moviendo más claramente hacia una reflexión meta, digamos, de la epistemología de las ciencias. Más o menos, pero yo no soy filósofo de la ciencia. Claro, lo estás haciendo. Estoy caminando, sí. Pero bueno, lo que estás haciendo estoy haciendo en la práctica. Interés, ¿no? Sí. Para cualquier filósofo de la ciencia. Estoy haciendo operativamente, ¿no? Y además la pregunta que es interesante, no sé si hay tiempo, de las epistemologías de ancestrales, ¿por qué yo pongo de vanguardia? Eso, lo habías me preguntaron por qué son de vanguardias y críticas. Porque las epistemologías milenarias ancestrales son epistemologías que fueron invisibilizadas, excluidas de la cultura occidental y de la hegemonía occidental. Entonces, las pongo ahora porque deben resurgir, deben regenerarse para trabajar la crisis de la civilización. Y ellas tienen condiciones, no Occidente. Son las epistemologías ancestrales en relación a la biodiversidad, en relación a la protección de la naturaleza, en relación a muchas cosas que fueron invisibilizadas. Entonces, por eso la coloco en primer lugar, frente a la epistemología de la complejidad y la transdisciplinaridad. Claro. Porque la gente dice, la complejidad y la transdisciplinaridad es europea. Yo digo, sí, pero europea, pero son críticas. Así como la del sur. Pero las ancestrales son milenarias y fueron invisibilizadas. Entonces ahora la ponemos en la punta. Sí, o en todo caso se han utilizado, pero a veces verdaderas caricaturas de ella, ¿no? Caricatura. Tomarlo realmente supone otra cosa. Otra cosa. Caricatura y además otra cosa que cuando la usan como sin un robo sin avisar.
Europa ha robado mucho de los ancestrales, mucho de Claro. China, mucho, y no reconocen. Aunque no podría resultar paradójico que en estos discursos de la modernidad resaltes las epistemologías, dices, de los pueblos ancestrales. Sí, pues en la posmodernidad en Europa, cuando empiezan a traer todo Oriente, ¿no? El yoga, tururú, 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 muchas cosas de Oriente en Europa. Es un poco paradójico, pero siempre queda como paralelo, ¿no? Entonces, la cultura hegemónica occidental, porque, por ejemplo, cuando doy cursos siempre insisto en eso. Y dice, ¿usted está contra Occidente? Yo dije, como dice Edgar Morin, estoy y no estoy al mismo tiempo. Edgar Morin tiene, estoy y no estoy al mismo tiempo. Entonces, ese es Edgar Bueno, Morin. supone un diagnóstico de crisis, de agotamiento de una racionalidad, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es en ese contexto que se buscan alternativas, ¿no? Por eso buscamos las epistemologías críticas. Claro, y este valor utilitario del conocimiento y transformador, ¿no? Transformador del conocimiento. Descubrir eso. Pues Bueno, daría para muchas mucho gracias. cada tema Sí. por sí mismo, podría Sí. hacerse una serie de programas, creo yo. En fin, quiero agradecerte mucho, Julieta, agradezco también. y decir que he disfrutado mucho escucharte en esta charla. Mil gracias por estar aquí hoy. No, yo agradezco la oportunidad de estar con ustedes, de estar con Gabriela, con Aldo, con los otros compañeros del equipo y estar aquí, que es un escenario muy importante, ¿no? De diálogo, muy importante. Muchas gracias. Estaremos dispuestos a votar. Seguramente, porque preguntas por aquí tenemos, a propósito, Varios ¿tú temas. hablas un poco de árabe? ¿Te quedó algo de No, tu hablar no formación? entiendo el árabe, entiendes. un poquito, sí. Hablar, ¿no? Como decían los marxistas, una síntesis de múltiples determinaciones. De la muchas, tuya. muchas- Bueno, Ok. pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya. Bien, así José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Julieta Haidar. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y en la Subdirección de Radio INA, Gabriela Marentes Garza. Realización, Evanibaldo Morales Celis. Grabación y edición, Rubén Martínez Esquivel. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Conducción de esta misión, José Luis Vera. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.